Muy bien, pues muchas gracias. Un verdadero placer, un verdadero honor recibirles aquí esta mañana. Gracias por acudir a honrar las víctimas del terrorismo, toda la memoria de las víctimas del terrorismo. Empiezo tras saludarle por solicitarles que nos pongamos todos en pie para tener un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Muy bien, pues tras este necesario minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, comenzamos este acto que me honro en presidir, acompañado en este caso de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite. Araluz, es un verdadero placer tenerte aquí esta mañana. Buenos días a todos. Excelentísima señora doña Cristina Ayala Santamaría, secretaria cuarta del Senado. Queridos premiados, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, queridas víctimas del terrorismo que hoy nos acompañáis. Para mí es un honor volver a estar hoy en este lugar tan lleno de historia, presentando este acto que lleva por título "Por un final del terrorismo sin impunidad". Hoy procederemos a la entrega del 11º premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia a los funcionarios de prisiones de España. Un premio sin duda muy merecido y que va a dar visibilidad a la que a veces no tienen los funcionarios de prisiones de España. Les agradecemos su trabajo. También condecoraremos con la Medalla de Honor de la OBT, conocida como la Cruz de la Dignidad, a destacadas personalidades que luchan para que el final del terrorismo se escriba sin impunidad y con justicia para las víctimas. Me alegra ver este antiguo salón de plenos tan concurrido, y porque además estamos en un momento en que las víctimas del terrorismo no podemos estar más denostadas. El acercamiento del 100% de los presos de ETA, no por esperado, ha sido menos doloroso. Y además ha puesto de manifiesto que muchos prefieren empatizar con los terroristas antes que con las víctimas. A todos ellos les diría que sí, que puede que la derogación de la política de dispersión sea legal, faltaría más, pero no me parece en absoluto moral. Todas las víctimas del terrorismo a las que hemos comunicado en estos 5 años los acercamientos de los terroristas han manifestado sentimientos de absoluta indefensión, pero también mucha tristeza y dolor. Y todas estas personas también existimos. Las víctimas del terrorismo no somos algo del pasado, como ahora quieren hacer ver. En la OBT tenemos más de 4.800 asociados de todos los rangos de edad, de todas las escalas sociales, de todas las creencias, pero todas tenemos algo en común: vidas rotas por la barbarie terrorista. Y todas estas personas merecemos al menos que el final del terrorismo se escriba
con letras de justicia y que no se cuente una historia que no ha sido en absoluto real. No puede ser que esta sociedad empatice más con el asesino que está lejos de su familia y no con la víctima que está en el cementerio. No puede ser que se realicen proyectos que con dinero público aprovechan la recién estrenada Ley de Memoria Democrática para victimizar a los asesinos más sanguinarios de ETA, calificándoles como víctimas de la política penitenciaria y aplicación de leyes excepcionales, mientras que a las víctimas se las califica como fallecidos por heridas de armas de fuego. Y esto se está dando porque algo estamos haciendo mal. Y nos estamos jugando mucho, porque de cómo se cuente la historia y cómo la aprendan las generaciones venideras dependerá el futuro. No hay más que mirar al Reino Unido, que ha elevado a grave la alerta terrorista en Irlanda del Norte recientemente. Corremos el riesgo de que la historia se vuelva a repetir, de que la sangre derramada por los nuestros no sirva ni para demostrar que nada merecía la pena. Es evidente que en la actualidad, en lo que se refiere al terrorismo y en la manera de hacerle frente, nos movemos en dos planos de actuación. Un primer plano referido al terrorismo yihadista como una de las principales amenazas a la seguridad y a la libertad de España y de los españoles. Y un segundo plano referido al terrorismo de ETA y al nuevo escenario post-ETA después de su derrota policial. A este respecto es importante destacar que no se puede pasar página de la noche a la mañana. Y es importante que la sociedad asuma que no ha habido justificación alguna del terrorismo, que no hay conflicto social que avale el recurso a la fuerza y a la vulneración de derechos humanos para conseguir fines políticos. Para moverse en ambos planos, es fundamental resaltar la importancia de que nuestra democracia sea una democracia fuerte, asentada sobre pilares sólidos, que no se tambaleen frente al chantaje y a la amenaza de quienes pretenden obtener rédito político mediante el uso de la violencia, aprovechándose en muchos casos de las ventajas que nuestro sistema de derechos y libertades les ofrece. Es por ello importante que aquellos que asuman responsabilidades de gobierno en nuestro país muestren de manera clara y contundente una actitud firme y valiente frente al terrorismo, debiendo apostar claramente por una derrota de los terroristas sin contrapartidas de ningún tipo y manteniendo una actitud proactiva frente a aquellos que no buscan otra cosa que la imposición de sus proyectos políticos o religiosos fanáticos y antidemocráticos. Es más que obvio, y quien no lo quiera ver se equivoca, que las víctimas del terrorismo tenemos mucho que decir. Porque todos estos años de barbarie terrorista en los que hemos pasado del algo habrá hecho a nuestros días, nos hemos convertido en escudos de nuestra democracia, en símbolos de libertad. Porque nadie debe olvidar que la historia del terrorismo es la historia de unos fanáticos asesinos que han pretendido imponer sus ideas totalitarias, antes por medio de la violencia y ahora por medio de vías pacíficas. Y es la historia de miles de heridos y de casi 1000 víctimas que fueron asesinadas con el único objetivo de atemorizar y aterrorizar a toda la sociedad española. Porque aunque a día de hoy ETA no pega el tiro en la nuca, sí que exige desde nuestras instituciones y obtiene continuas concesiones de nuestro Gobierno. Esto es un rotundo fracaso de nuestra democracia. No es suficiente con que hayan dejado de matar, sino que debemos esmerarnos en conseguir la derrota definitiva de los terroristas.
Y eso pasa por su deslegitimación política, histórica, jurídica y social. Porque aunque algunos pretendan hacerlo olvidar, hubo un tiempo no muy lejano en que unos mataban y otros morían. Y está pendiente todavía en este país que los que tenían las armas muestren un arrepentimiento real colaborando con la justicia. Algo que, por cierto, ninguno de ellos ha hecho. Repito, ninguno de ellos. Porque a día de hoy continúa habiendo más de 300 casos de terrorismo sin resolver. Víctimas y familias que no hemos podido cerrar nuestro duelo, que no sabemos quién o quiénes son los responsables de que nuestra vida se paralizase para siempre. Porque además ahora nos enfrentamos a una amenaza sin cuartel yihadista que ya ha costado la vida a más de 200 personas en nuestro país. Y que no olvidemos hoy que sigue muy latente, como demuestra el reciente ataque en Algeciras. Por todo eso y mucho más adquieren relevancia actos como este. Porque puede que los delitos prescriban, pero les aseguro que el dolor de la víctima del terrorismo no prescribe nunca. Y me gustaría acabar mi intervención con una frase de una víctima del terrorismo que sin duda recoge perfectamente lo que nos ha traído hoy aquí. Sin justicia solo hay olvido. Con olvido no hay memoria. Y sin memoria no habrá un relato veraz de lo ocurrido que trasladar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Maite. Y ahora pasamos la palabra a Miguel Ángel Folguera, también miembro de la AVT. Buenos días a todos, excelentísimas autoridades civiles y militares, queridas víctimas del terrorismo, amigos todos. Hoy nos encontramos aquí en el Senado de España para entregar el 11º premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia. Este año ha sido otorgado a los funcionarios de prisiones por todos aquellos miembros del colectivo que, desgraciadamente, han sido asesinados por la barbarie terrorista, por defender una actitud de lucha, valentía y coraje en su puesto de trabajo, que siempre han ejercido con profesionalidad y resiliencia, y por todos los años de sufrimiento silencioso a causa de haber sido uno de los colectivos más amenazados por el terrorismo, algo que a día de hoy siguen sufriendo en las cárceles. Además, vamos a conceder con la Cruz de la Dignidad a diferentes personalidades que han trabajado desinteresadamente para que el final del terrorismo se escriba sin impunidad, con verdad, con vencedores y vencidos, sin blanqueamientos, sin medias tintas. A todos ellos que desde sus puestos en la política, en los medios de comunicación, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la Audiencia Nacional y en otras instituciones no han callado y no se han puesto de perfil estando siempre a nuestro lado. No dejo pasar la ocasión de dar las gracias a la excelentísima señora doña Cristina Ayala Santamaría, secretaria cuarta de la Mesa del Senado, pues desde el primer momento todo han sido facilidades y muestras de cariño para que este acto en el Senado, que tanto nos ha costado realizar, sea una realidad. Hoy, además, queremos agradecer a todos los condecorados su trabajo por las víctimas y pedirles que sigan luchando por nosotros, que no nos dejen solos en este importante menester que es honrar a todos los asesinados por la barbarie terrorista y no hacer que su sangre haya sido derramada en balde y sin consecuencias, porque de cómo contemos la historia dependerá el futuro. En unos tiempos en los que ya podemos afirmar con datos en la mano que nuestras sospechas eran ciertas y que todos los terroristas de ETA cumplen ya condenas en sus localidades de origen. Las víctimas del terrorismo necesitamos más que nunca el apoyo de la sociedad y de todos los representantes políticos que defienden la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo. Porque estamos seguros de que el próximo paso es que los asesinos estén impunemente en la calle y las víctimas llorando en nuestras casas. No podemos permitir que la historia se vuelva a repetir. No podemos permitir que el final se escriba con impunidad. Muchas gracias.
Ruego a la excelentísima señora doña Cristina Ayala Santamaría y a doña Maite Aralute Lentaventía que ocupen su lugar en el estrado para entregar el 11º premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia. Se procede a conceder el 11º premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia a los funcionarios de prisiones. Ruego se acerque el responsable nacional de la Central Sindical Independiente y de funcionarios CSIC Prisiones, el señor don Jorge Vilas López, y el presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, ACAID, el señor don José Ramón López Santamaría. A continuación, se procede a imponer la Cruz de la Dignidad a los condecorados. Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad al excelentísimo señor don Pedro Rollán Ojeda, senador de España por la Comunidad de Madrid. Ruego se acerque el excelentísimo señor don Pedro Rollán Ojeda. Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad a la señora doña Ana Rosa Quintana Hortal, periodista. Ruego se acerque la señora doña Ana Rosa Quintana Hortal. Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad al excelentísimo señor don Fernando Manzano Pedrera, vicepresidente segundo de la Asamblea de Extremadura. Ruego se acerque el excelentísimo señor don Fernando Manzano Pedrera. Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad al ilustrísimo señor don Pedro Rubira Ortega, fiscal de la Audiencia Nacional. Ruego se acerque el ilustrísimo señor don Pedro Rubira Ortega.
Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad al ilustrísimo señor don Manuel Sánchez Corbí, coronel de la Guardia Civil. Ruego se acerque el ilustrísimo señor don Manuel Sánchez Corbí. Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad al excelentísimo señor don Carlos García Danero, diputado del Congreso de los Diputados. Ruego se acerque el excelentísimo señor don Carlos García Danero. Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad al excelentísimo señor don Javier Úbeda Liébana, alcalde de Boadilla del Monte, Madrid. Ruego se acerque el excelentísimo señor don Javier Úbeda Liébana. Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad a la ilustrísima señora doña Ruti Bayón Franco, expresidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Terrorismo de Perú, AFAVIT. Ruego se acerque la ilustrísima señora. Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad al ilustrísimo señor don Javier Navalmoral Sánchez, comisario jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos TEDAS. Ruego se acerque el ilustrísimo señor don Javier Navalmoral Sánchez. Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad al ilustrísimo señor don Rafael Vicente Yuste Arenillas, coronel de la Guardia Civil. Ruego se acerque el ilustrísimo señor don Rafael Vicente Yuste Arenillas. Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad al señor don Pablo Baena Pedrosa, expresidente y portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja. Ruego se acerque el señor don Pablo Baena Pedrosa.
Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad al señor don Luis Carrasco Navarro, periodista. Ruego se acerque el señor don Luis Carrasco Navarro. Ruego a la excelentísima señora doña Cristina Ayala Santamaría y a la señora doña Maite Araluce Letamendía que ocupen su lugar en la mesa presidencial. Muy bien, pues muy buenos días de nuevo y tras esta accidentada entrega de medallas es un verdadero placer dirigirme a ustedes para decirles unas palabras acerca de lo que me provoca la celebración de este acto en el Senado como secretaria cuarta de la mesa. Así que, señora presidenta de la VT, doña Maite Araluce, señor consejero de la VT, señor Miguel Ángel Folguera, señor presidente del Partido Popular y Grupo Popular en el Senado, don Alberto Núñez Feijóo. He visto que también hay mucha gente que representa a los ciudadanos en las asambleas, en el Congreso. También a vosotros, buenos días. Mucha sociedad civil que quiere acompañar a las víctimas del terrorismo en este día de homenaje. Muchísimas gracias a todos por venir aquí, víctimas del terrorismo, personal de la Cámara que hoy hacéis posible este acto y, desde luego, compañeros senadores que también estáis aquí acompañando, como no puede ser de otra forma, en este acto. Hoy el Palacio del Senado se siente realmente afortunado por poder acoger a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y por el hecho de que hayáis vuelto a elegir el Senado para otorgar vuestros galardones. ETA ha sido el terrorismo que más víctimas ha dejado en España. Su relato del terror comenzó el 7 de junio de 1968. 3.500 atentados, 864 asesinados, 2.600 heridos y 80 secuestrados han dejado un rastro de sufrimiento y de dolor que permanece en la sociedad española. Diré más, es un relato que debe permanecer en la sociedad española, porque eso es memoria democrática de España. Y digo que ese relato debe permanecer porque después del dolor causado a las víctimas solo les queda la justicia. Por eso vuestra reivindicación está perfectamente expresada en el título de este homenaje: por un final del terrorismo sin impunidad. Cuando escribí estas líneas pensaba lo tremendo de que sean las víctimas que ya han sufrido un primer zarpazo del terror las que tienen que reivindicar algo tan esencial y consustancial al Estado de Derecho como es la justicia. Porque ¿qué es la justicia sino reclamar que los actos terroristas no queden impunes? Hace casi un mes ha culminado, como comentaba la presidenta, el final de la dispersión de los presos de ETA. Lleváis años advirtiendo, y lo ha hecho aquí Miguel Ángel esta mañana, de que esta solo será una primera fase que continuará con progresiones a terceros grados y que culminará con libertades condicionales. Y yo me pregunto, y os pregunto a todos para que reflexionemos, ¿dónde queda la justicia y la reparación si se confirma esta impunidad? Todos sabemos la respuesta, más allá de que algunos no lo quieran reconocer. Hoy habéis querido conceder vuestro premio de verdad, memoria, justicia y dignidad al colectivo de los funcionarios de prisiones de nuestro país. Casi 20.000 personas que forman un colectivo muy vocacional, de verdadero servicio público, que ha prestado un servicio impagable a la sociedad española. El primer funcionario de prisiones asesinado por ETA fue Alfredo Jorge Suar Muro el 14 de octubre de 1983. A Alfredo le siguieron otros muchos: listas negras, acoso, hostilidad, cambios de recorrido para asegurar el camino al trabajo y a casa, comprobación diaria de los bajos del vehículo, de los buzones de correo personales, evitar rutinas durante años,
aprender a no tender los uniformes de trabajo en lugares visibles, preocupación constante ya no solo por la vida propia, sino también por la vida y la seguridad de los tuyos. Eso ha sido la vida de las víctimas del terrorismo, eso ha sido la vida de tantos y tantos funcionarios de prisiones. Esta mañana recordaba con uno de los homenajeados, el coronel Sánchez Corbí, cuando hace un par de años tuve la ocasión de ver un reportaje de ETA, de esos que nos recuerda la memoria de lo que pasó, cómo cuando él estaba en la liberación de Ortega Lara, ese burgalés funcionario de prisiones, no quiero dejar de recordar esto que comentaba con el coronel Sánchez Corbí, porque a mí realmente me impresionó vivamente cuando tuve la ocasión de ver ese reportaje. Y Sánchez Corbí le preguntaba a Bolinaga, cuando por fin lograban dar con la ubicación de donde tenían sufriendo más de 500 días a Ortega Lara, y le decía: ¿qué hay ahí?, decía el coronel Sánchez Corbí. Y Bolinaga le contestaba: un perro. Esta es la inhumanidad con la que se ha tratado a las víctimas del terrorismo y creo que es necesario recordarlo, claro que sí. Pues bien, yo no me he olvidado de eso y este acto es para que hoy no solo los que estamos aquí, sino que la sociedad española no olvide, para recordarle a los españoles siempre que podamos lo que sucedió. Porque una sociedad madura y democrática se crea, se construye y se mantiene recordando. Cómo me ha gustado esa apelación de Maite, escudos de la democracia, y qué realidad encierra. Cuesta creer, como digo, que hoy todo se haya acabado, porque muchos de los que participaron de esos asesinatos o los que los apoyaban hoy deciden sobre asuntos que nos conciernen a todos. Cuando un terrorista que no ha terminado de cumplir su condena vuelve a casa, recibe un baño de masas y es acogido como un héroe. Y entonces todas y cada una de las víctimas vuelven a rememorar su sufrimiento. Fingir que nada de esto ocurre o pretender establecer un relato en el que se confunden víctimas y verdugos es una enorme falta de humanidad y de respeto a las víctimas, que solo ahonda y profundiza su dolor. Querida Maite, querida Asociación de Víctimas del Terrorismo, qué sutil haber escogido la palabra dignidad para vuestros galardones. Qué bien representa el relato de las víctimas, que nunca fue la revancha ni el ajuste de cuentas, pero tampoco el conformismo ni la pasividad. Elegisteis la dignidad. Dignidad como respeto a uno mismo. Dignidad como ciudadanos conscientes de la necesidad de respetar nuestro Estado de Derecho. Dignidad como cualidad que refleja una cualidad humana verdaderamente irreprochable. Hoy las víctimas del terrorismo habéis elegido otorgar vuestras cruces de la dignidad a periodistas, políticos, fiscales, a miembros de la Guardia Civil, asociaciones de víctimas en Perú o a un miembro del TEDx. Todos vosotros sois una muestra de esa sociedad valiente, que decidió un día elegir de qué lado estaban y eligió el lado que combatía el terrorismo, como toda la gente de bien, cada uno en su sector de trabajo, porque en esto, como bien decía Miguel Ángel, y he elegido exactamente la misma expresión que él, nunca cupieron ni han cabido las medias tintas. Víctimas del terrorismo aquí representadas esta mañana, gracias por escribir con vuestro ejemplo las páginas más intachables de nuestra democracia, por ser verdaderos escudos de nuestra democracia. Decía Gabriel García Márquez que recordar es fácil para los que tienen memoria y olvidarse es difícil para los que tienen corazón. No dejéis nunca de tener corazón. Gracias a todos por permitir al Senado escogeros y acogeros, y muy buenos días.
Ruego a los miembros de la mesa presidencial y a los premiados y condecorados que me acompañen para realizar una foto de familia con la que finalizará el acto.